de intentar reagrupar todo el voto de la razón española. Por la razón me refiero a personas que están comprometidas con los valores constitucionales de la libertad, la igualdad de las personas ante la ley, y no en una visión ni colectivista de la sociedad, ni que busque la fragmentación de la ciudadanía en función de colectivos identitarios. Es decir, aquí en el fondo hay dos grandes visiones sobre lo español, mucho más allá de la izquierda o la derecha. Es decir, hay un sector de la sociedad y un sector, desde luego, de la política que se está dedicando a la erosión del Estado constitucional nacido en el 78, a su fragmentación y a su erosión desde fuera y desde dentro de las instituciones. Y luego hay otro gran sector que estamos por el fortalecimiento de ese Estado constitucional, de sus valores y de la convivencia y de la unión entre españoles. Y creo que lo que nos toca a nosotros, y va a ser un papel muy difícil, pero por otra parte realmente crucial, es sumar. Es decir, el PP va a tener que ser la referencia, creo, de todo ese gran, ancho espacio de la razón y del constitucionalismo español. Sabe que dentro del Partido Popular no ha sido recibida de la misma manera. Lo reflejan también los periódicos. Hay gente que ha cuestionado de alguna forma, quizá más en privado que en público ayer en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, que ahí es donde deberían decirse las cosas, pero sí hemos escuchado mensajes que, ya digo, cuestionaban en cierto modo la elección interna de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso de los Diputados. ¿Qué les diría a esos que de alguna forma u otra han cuestionado este nombramiento? Yo creo que no hay que responder sino con los hechos, es decir, intentar ser una buena portavoz, intentar dirigir bien a ese grupo fantástico de diputados que tenemos, que es pequeño, es verdad, pero que creo que va a ser realmente el germen de una alternativa para España, la alternativa necesaria. Y ser, insisto, una buena portavoz para que esas personas que tienen reticencias, que es normal, los grupos humanos y los partidos políticos no son sectas, no todo el mundo opina lo mismo unos sobre otros, algunos por prejuicios, algunos porque tienen motivos para tener recelos, porque tienen claro de que la persona sea la adecuada para un determinado cargo, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Y es simplemente con la vía de los hechos, es decir, ser una buena portavoz, insisto, liderando ese grupo y también haciendo intervenciones parlamentarias de nivel, de altura, argumentadas, razonadas, con respeto a la inteligencia de los ciudadanos y usando las palabras, que esto es algo que a mí me preocupa muchísimo, es intentar devolver a las palabras su significado y su valor en el debate público y parlamentario. Bueno, lo que está claro es que llega a la portavocía en un momento de máxima incertidumbre política. No parece que se estén moviendo demasiadas cosas entre PSOE y Podemos. Y si se mueven nos están mintiendo porque una y otra vez dicen que desde la investidura fallida no han hablado. Eso parece que es así. Bueno, el no de Ciudadanos a Sánchez es inamovible, el de no del PP igual, o incluso más rotundo, y ayer quedó reforzado en esa nueva dirección del partido. Entiendo que en su partido estarán ya preparando la maquinaria electoral para esas elecciones del 10 de mayo, o todavía ven opciones de entendimiento entre los partidos de izquierdas, que a día de hoy es la única alternativa. Me he dedicado mucho tiempo como periodista y ahora como política a la especulación sobre las intenciones del fracasado candidato Sánchez, pero francamente como va cambiando de opinión prácticamente cada 24 horas, dice una cosa a la contraria, se proclama hombre de convicciones y luego pacta o busca un acuerdo con Bildu en Navarra, pues francamente he dejado de especular, ¿no? Yo lo que digo es que España necesita un gobierno racional, un gobierno que defienda su orden constitucional, que ponga en marcha la economía, que, en fin, defienda las 3 o 4 cosas esenciales. Y estamos en un periodo de incertidumbre larguísimo. Han pasado más de 90 días desde las elecciones generales y yo no sé a qué se ha dedicado el fracasado candidato Sánchez desde entonces, ¿no? Por eso yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en lo que vamos a hacer los demás. Y el gobierno está en funciones, la oposición no está en funciones. Nosotros, como le decía hace un momento, vamos a trabajar humildemente pero con firmeza por la rehabilitación del Parlamento y del oficio del diputado. Vamos a hacer una oposición leal, pero leal a los votantes del Partido Popular con quienes tenemos un contrato y leal con el conjunto de los españoles a los que nos debemos, pero difícilmente se puede ser leal con el desleal Sánchez. Constructiva también, que es una palabra que se usa mucho, pero insisto, constructiva no para apuntalar a una mayoría social populista, sino constructiva para crear una gran alternativa moderna y constitucional para España. Y por último, y una cosa que también me gustaría dejar claro, no vamos a hacer una oposición
histérica. Vamos a hacer una oposición indómita, es decir, que no se deja domesticar, y una oposición racional, con argumentos, pero no histérica. Le tengo que preguntar por el CIS, que es nuestro primer tema de análisis, ha sido nuestro primer tema de análisis en esta mesa de Herrera en COPE. Muchos bromean cuando Tezanos publica sus sondeos, pero internamente los partidos se los toman en serio ¿o no? Una encuesta como la de José Félix Tezanos. Yo francamente no, pero en fin, supongo que hay de todo. Como insisto, en los partidos no somos todos idénticos. Hay la gente que las estudiará con mucha pasión y detalle. Yo las encuestas del señor Tezanos, sobre todo, no les doy más mínima credibilidad. De hecho, yo creo que me parece casi un milagro que nos mantenga como una fuerza parlamentaria, ¿no? Lo suyo en sus impulsos, creo que hubiera entrado ya a darle efectivamente al señor Sánchez 340 escaños y a los demás dejarnos como fuerzas extraparlamentarias, ¿no? Se pone al frente de la campaña electoral el señor Tezanos. Pero, en fin, todas estas bromas tienen una gracia limitada porque todo esto se hace con nuestros impuestos. Entonces, efectivamente, es la utilización de instituciones públicas, es decir, de dinero de todos los ciudadanos para alfombrarle la campaña electoral y la presión, en este caso, a otros grupos para que se avengan a las estrategias del señor Sánchez. Eso es lo que le iba a preguntar, al margen de las bromas, al margen de los chistes, ¿qué cree que nos ha querido decir Tezanos con esta encuesta del CIS? Bueno, lo que quiere decir es una forma de amedrentamiento de quienes están resistiendo a apoyarle. Ojo que si no nos apoyas gratis, nos vamos a unas elecciones y sacaremos, no sé, como le digo, 300 escaños, ¿no? Una mayoría absolutísima, no superada por nadie en la historia. Eso es un poco lo que se hace, ¿no? Se hace casi una especie de matonismo demoscópico y no, a mí eso no se puede hacer, francamente. Yo creo que en este caso, cada vez lo decimos, ¿no? Que se ha pasado, varios pueblos se ha pasado de frenada en su estrategia el señor Tezanos, pero parece no conocer límite, ¿no? Yo creo que esto tiene otra reflexión sobre qué es lo que a mí me preocupa realmente, que es la utilización de las instituciones públicas y sobre todo su degradación. Estamos desde hace tiempo en un proceso de progresiva degradación de las instituciones públicas y de lo público en general, ¿no? De lo que tiene que ser común y debe ser respetado con neutralidad y casi con afecto, le diré, porque es lo que nos representa y lo que pagamos entre todos. Estamos hablando con Cayetana Álvarez de Toledo, que es la flamante nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Yo sé que José Antonio Álvarez de Gundín, que Chencho Arias y que Fernando Jauregui están muy interesados en lo que está contando Cayetana Álvarez de Toledo, pero también tan interesados o más en preguntar. Sí, claro. Turno para José Antonio Álvarez de Gundín. Sí, hay muchas cosas, la verdad es que con Cayetana siempre hemos seguido como compañera y ahora como solo política. una para darnos margen. Sí, no, será además muy breve. Voy a hacerle una pregunta, pero que tiene dos variables. En alguna ocasión ha propuesto listas comunes con Ciudadanos. Yo no sé si sigue pensando que es conveniente. Vamos a suponer que en las próximas elecciones serán en noviembre, sería conveniente explorar esa posibilidad de hacer listas comunes con Ciudadanos, no sé si en el Senado o en algunas circunscripciones. Y luego, la otra variable es, en esa misma, digamos, línea argumental, ¿le parecería a usted bien que el Partido Popular, que Casado propusiera a Pedro Sánchez una gran coalición al modo de Alemania para hacer frente pues a la sentencia de los golpistas, al Brexit, a las turbulencias económicas que vienen, al deterioro institucional, etcétera? A ver, la primera, yo siempre he sido partidaria de fórmulas de reagrupación y de suma. Lo he dicho públicamente sobre Navarra Suma, que me parece la operación política más noble e inteligente que se ha hecho en los últimos años en España, y creo que ese es el camino inevitable a corto o a largo, a corto o a medio plazo. Dije que me parecía que debía hacerse en Cataluña, que es un sitio especialmente delicado para nuestra democracia, donde se pisotean las libertades y los derechos democráticos de la gente, y creo que a nivel español también, digamos, es el camino. No sé exactamente cuál sería la fórmula digamos, casi electoral o jurídica de hacerlo, ¿no? Pero que tenemos que ir a fórmulas de colaboración y de suma y de reintegración y de reagrupación, sin duda. Y que si no se hace por las alturas, se acabará haciendo por la base. Y ese es nuestro trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible para que una cantidad de españoles mayoritaria se sume a nuestro proyecto común español, ¿no? ¿La gran coalición? La gran coalición.
A ver, es una pregunta delicada, lógicamente. A mí, y lo he dicho, me acuerdo de unos Libres Iguales hicimos en el año 2016, esa plataforma transversal de gente de izquierdas, derechas, de todo tipo que nos reunimos para defender las libertades frente al desafío separatista. Organizamos un gran acto que se llamaba Por el Pacto Español, donde actuaron personas realmente de todo tipo, Enrique Múgica, gente de todo tipo, realmente políticos y no solamente de todo el espectro. Y se llamaba Por el Pacto Español y lo que pedía era un gran acuerdo constitucional español. Eso sería una fórmula extraordinaria en circunstancias especialmente graves como las que vamos a vivir en los próximos tiempos y a partir de septiembre con la sentencia y la amenaza de movilizaciones masivas contra nuestras instituciones, ¿no? Pero tenemos un problema y yo tengo que actuar sobre el principio de la realidad. Y el problema que tenemos en estos momentos muy grave en España y desde hace tiempo se llama el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el PSOE hace tiempo que ha ido abandonando, primero progresivamente y de a poquito y de pronto da saltos muy grandes en ese abandono, el bloque constitucional. Es decir, yo estuve en Alsasua cuando estaba Fernando Savater, estaba Albert Rivera, gente del PP, y nos agredieron, nos insultaron, fue una cosa realmente francamente desagradable, debo decir. Y el portavoz socialista del Senado de entonces, y ahora creo que es diputado ahora, salió a decir que nosotros éramos los que íbamos a generar odio al Alsasua, ¿no? Y que nosotros nunca habíamos mirado debajo de nuestro coche. Bueno, yo creo que Fernando Savater y víctimas del terrorismo se han dedicado a mirar por debajo de su coche mucho tiempo. Y luego, hechos recientes, el pacto en la Diputación de Barcelona, que a mí me ha dejado como diputada por Barcelona y como española enormemente preocupada, entre el Partido Socialista de Cataluña, señor Iceta, y Puigdemont y Torra. Y sobre todo lo que vamos a vivir en las próximas 48 horas en Navarra. Esto es un salto cualitativo. Yo entiendo que en la política nos pasa que nos vamos acostumbrando a las cosas y forma parte ya del ruido, de la bronca, y entonces unos dicen, los otros contestan y todo como que se devalúa y se diluye, ¿no? Pero el hecho de que el Partido Socialista que tiene víctimas a sus espaldas, digamos, muertos en sus filas, que ha sido un pilar del sistema constitucional, esté dispuesto a gobernar en Navarra con el apoyo o abstención, que es una forma de apoyo en su caso, porque Bildu lo ha dicho así, de un partido que no condena, insisto, que no le parece mal el asesinato de españoles por motivos políticos, un partido cuyo principal dirigente ha ido a la televisión pública a decir que existe un derecho a causar dolor, un derecho a hacer sufrir, un derecho a matar, es decir, eso se salta todos los límites de la decencia y de la moral. Y rompe, insisto, un dique, uno más, claro, el problema son tantos, de la, digamos, convivencia constitucional básica entre partidos. Con lo cual usted me dice, gran coalición, sí, pero de constitucionalistas claramente comprometidos con los valores de la libertad y la igualdad. Cayetana Álvarez de Toledo le quiere preguntar también Fernando Jáuregui. Hola, buenos días, doña Cayetana. Primero le voy a decir, porque creo que solo debo decir, que yo discrepo de usted en muchas cosas. También lo sabe usted, o sea que lo sabemos. Tampoco vamos a empezar ahora con novedades. Eso es bueno, a mí me gusta la discrepancia. Pero le voy a decir otra cosa. Yo entiendo y comprendo sus cualidades, las valoro. Y creo, me alegro, fíjese, que le hayan designado portavoz parlamentaria. Porque uno de los problemas más graves que tenemos en este país, que está lleno de problemas políticos graves, evidentemente, es el no funcionamiento del Parlamento. No funciona. A mí que haya 4 portavozas, mujeres portavoces, pues en fin, dirigiendo un poco los debates, me parece que va a ser bueno. Porque yo creo en la presencia femenina en la política es muy importante. Esta política testicular que llevamos aquí en España es muy mala. Entonces, yo le pregunto a usted, su partido, su grupo, ¿impulsará una reforma del reglamento como es debido para agilizar la vida parlamentaria e incluso una reforma constitucional para que todo el Parlamento es una vacación permanente? Lleva 3 años sin funcionar, doña Cayetana. ¿No le parece a usted que es una cosa muy grave? Son dos cosas distintas. Primero, gracias. Segundo, bueno, yo no soy de cuotas, pero en fin, me gusta que los que al margen de su sexo y al margen de cualquier otra condición identitaria estén en los puestos de responsabilidad por sus méritos. Y ahora lo importante, reglamento y constitución. La reforma del reglamento es
la clásica reforma que todos pedimos y que jamás se pone en marcha en las legislaturas. Y nosotras tenemos pedidos como grupo parlamentario una reforma del reglamento con varios puntos y cosas importantes. De hecho, personas, grandes juristas que tenemos en el partido en muchos años pasados, llegaron a diseñar una profundísima reforma de ese reglamento para convertirla en una Cámara muchísimo más ágil, para acabar con aquello que se llamaba la grupocracia, para que los diputados tuvieran más libertad, para muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Siempre hay diferencias tan profundas entre las exigencias de los nacionalistas para convertirla en una Cámara definitivamente territorial, donde esto tenga que ver con sus cuotas lingüísticas o territoriales, diferencias a veces con la izquierda, que eso se ha hecho imposible, ¿no? Yo soy partidaria de eso y a mí lo que me gustaría hacer, y esto se lo dije al grupo parlamentario ayer por la tarde, es: ok, no tenemos una reforma al reglamento, pero sí podemos nosotros reformar nuestra forma de hacer política dentro del Parlamento. Por ejemplo, yo quiero que tengan muchísimo más protagonismo, libertad de criterio y de opinión los diputados. Yo creo que los diputados tienen que tener personalidad propia, voz propia también, y tiene que haber mucho más deliberación y movimiento de dedo del portavoz. Sí, que sea 3 dedos, vota así, no es sí, se ha ido, digamos, devaluando el debate en dos formas, en las formas y en el fondo. En el Parlamento. La sesión constitutiva que vivimos fue absolutamente espeluznante en ese sentido. O sea, eso fue una cosa ya no de barra de bar, que es una expresión hecha, sino realmente, en fin, de erosión gravísima de nuestro sistema. Pero más allá de eso, insisto, darle protagonismo a los diputados, que cada uno de ellos tenga un perfil propio, una personalidad propia, su propia voz, que utilicen su propio lenguaje, que esto no venga prefabricado por las direcciones, y que haya deliberación y debate previo. Es decir, antes de plantear iniciativas, que haya un profundo debate y que la unidad de acción, que es imprescindible, esto no es asambleario ni va a ser una jaula de grillos, que la unidad de acción que tienen los partidos provenga de un debate previo. Es decir, la unidad nace del debate y no al revés. De reforma constitucional ni hablamos, claro. Yo no soy favorable. Vamos a ver, yo creo que hay una tendencia en España a culpar a la Constitución de los problemas, de las responsabilidades de los políticos. El señor Sánchez es el último, ¿no? Hay que cambiar el artículo 99 porque a mí no me inviste nadie, ni porque como no trabajo y llevo 3 meses sentado en casa sin hacer mis deberes, pues vamos a cambiar la Constitución porque es culpa de la Constitución. Yo soy muy reacia a abrir la Constitución y creo que mirando el espectro político, mirando lo que hay en la Cámara en estos momentos, una reforma, en fin, es una utopía absoluta. Política afición en toda regla. El último que quiere preguntar es Chencho Arias. Bien, yo si fuese asesor de Casado, habría dicho que la nombrara usted portavoz del Congreso. Y no solo porque coincido en más cosas con usted de las que coincide Fernando Jáuregui, sino porque usted se expresa de forma clara y rotunda. Y precisamente en esa virtud tiene usted el problema, porque en España no se perdona que a una persona se la refute rotundamente. Cuando usted refuta rotundamente a una persona y usted lo hace y la deja tirada en el suelo, esa persona ya no se lo va a perdonar nunca. Pero ahora viene la pregunta. Olvidemos de la gran coalición con esto, pero ¿no hay una forma en que el PP pudiera apoyar a Sánchez para que esto empiece a ser gobernado de nuevo? ¿No hay un precio que Sánchez tendría que pagar seriamente para que el PP dijera, bueno, pues yo me voy a abstener? No dárselo gratis, por supuesto. ¿O es la persona de Sánchez, porque ustedes no se fían de Sánchez, porque piensan que no tiene escrúpulos? Pero es que no es una cuestión de mi opinión, de que yo no me fíe de él, que me dude de su, en fin, lealtad a la palabra, ¿no? Si yo le pusiera un contrato delante, lo firmara, de decir, pues no me acabo de fiar que vaya a cumplir. Es que son los hechos. Es que yo me voy mañana a Pamplona. Yo voy mañana a Pamplona a asistir a ese debate porque me parece un momento muy importante en la evolución, involución, difícil situación de nuestra democracia. Ya sabe lo que le van a decir, que va a provocar. Sí, pero ¿sabe qué? Lo que contesté yo cuando fui a la Universidad Autónoma, me dijeron, ¿usted viene a provocar? Le digo, sí, yo vengo a provocar al totalitarismo en nombre de la democracia porque es mi obligación. O sea, yo vengo a encararme aquí con las situaciones desagradables y que hay que encararse con ellas y hay que verlas. Es decir, hay que estar donde ocurren cosas muy graves y lo que va a ocurrir en Pamplona es muy grave. No pueden llegar a un acuerdo con el PSOE porque no se fían de Pedro Sánchez. A lo mejor con otros sí se fiarían. Sí, siempre estamos buscando el otro PSOE, es como el gamusino de la vida pública nacional, ¿no? Existe otro PSOE. Mire, existe. Yo sé que existe el PSOE. Y ha existido. Ha existido. Pero yo, mire, a mí me gustaría emplazar hoy públicamente de estos micrófonos. ¿Dónde está el señor García Paje? ¿Qué opina de lo que va a pasar mañana? ¿Y el señor Fernández Vara?
¿Qué opinión tiene? A mí me gustaría, si fuera periodista, y a veces sueño con seguir siéndolo. Buena pregunta. Digo, ¿ustedes qué opinan? Ya le digo que a usted la van a odiar. O Susana Díaz, sin ir más lejos. Y Susana Díaz. Yo mañana, como periodista, me iría a entrevistarles a los tres y haría una página al periódico, las opiniones del presunto otro PSOE sobre el verdadero PSOE, ¿no? ¿Qué opinan de lo que va a ocurrir mañana? Pues lo que va a ocurrir mañana es que María Chivite del PSN va a ser presidenta de Navarra con el apoyo indirecto o directo, como preferamos, de Bildu. Cayetana Álvarez de Toledo, nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ha sido un placer tenerla esta mañana aquí en Herrera en COPE. Les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias a todos.